pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar. Muy pero muy buenas noches, querida audiencia, ¿cómo les va a todos los patriotas? Esto es Monurrep en la radio, una vez más acá por FM Éxito 102.5. Bueno, muy buenas noches como siempre al pueblo de José Lon Suárez, a la ciudad de San Martín y a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Cecilio? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Me hace seña que le va muy bien, a pesar de la humedad. Bueno, hoy les comento, tenemos una entrevista como las que venimos haciendo, de lujo, la verdad, es un honor. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a un gran mentor del pensamiento nacional, a un gran filósofo argentino, Alberto Buela. Alberto Buela ha escrito muchos ensayos, en fin, entre ellos tenemos ensayos iberoamericanos del año 94, ensayos de disenso, Hispanoamérica versus Occidente, Metapolítica y Filosofía, Notas sobre el peronismo, en fin. Tiene una vasta obra, vastísima podríamos decir, pero además es un hombre que ha participado, le ha puesto el cuerpo a las ideas. Así que en breve vamos a estar comunicándonos con don Alberto Buela, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de comunicarse con nosotros. Así que Alberto Buela ha hecho una cantidad impresionante de entrevistas, de conferencias, y esto es lo importante porque da cuenta de que la filosofía también puede ser práctica. Muy buenas noches, don Alberto Buela, ¿cómo le va? Marcos Esteban lo saluda, esto es Monurrep en la radio. ¿Cómo está usted? ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, estaba haciendo una breve presentación, justamente porque su obra es tan vasta que bueno, no me alcanzan los 5 minutos preliminares para mencionarlo. ¿Cómo está todo por ahí? Perfecto, andamos todos bien por acá. La verdad que está lloviznando también. Sí, la verdad que el clima no acompaña, ¿no? Está como el clima político. No acompaña, la verdad que no acompaña. Bueno, don Alberto, vamos a aprovechar esta horita que tenemos. Yo voy a tratar de extraer la mayor cantidad de conceptos. Quiero que sepa que todos los camaradas del Movimiento Nueva República están ahí pegados a la radio, porque bueno, es uno de los tantos pensadores que admiramos, la verdad, y nuestro estilo no es adular, pero la verdad que lo admiramos, Alberto. Bueno, gracias. No, casualmente estuve leyendo una obra que se llama Los Vendepatria, las pruebas de una traición, que bueno, es un ensayo, se podría decir, donde usted participa. Es la Comisión Pro Obras Completas de Juan Domingo Perón, que supo dirigir Fermín Chávez. Sí, perdón. Y la verdad que llegó este libro y bueno, cuando vi la introducción, Alberto Buela, dije, caramba, o sea, este hombre se las trae. No empieza solamente en el año 94 con ensayos iberoamericanos, ¿no? No. Sino que ya tiene una trayectoria, se podría decir desde los 70, ¿no, Alberto? ¿Cuándo es que empieza usted con el tema del abordaje filosófico de la comunidad? 72 saqué el primer libro conmigo. Así que el año que viene van a ser 50 años. Caramba. ¿Cómo se llamaba ese libro? Que no lo encontré. ¿Cómo se llama? El ente y los trascendentales. El ente y los trascendentales del ente. Muy kantiano esto, ¿no? No, qué cantidad. No, eso es un planteo metafísico que viene de la metafísica clásica. Claro. Entonces se explica que el ente es lo que es y en tanto que tal puede ser es bueno, verdadero, uno, bello, en fin, tiene ciertas trascendentales del ente.
Las Eso es lo que cosas, se llama. las cosas son Bueno. porque participan del ser, supo decir. Claro, ahí está. Exactamente. Las cosas son porque participan del ser. Y Bien. en la medida en que son uno. Bien Son griego. uno, porque las cosas son uno, es el principio de unidad, ¿no? Si una cosa no es lo que es, deja de ser lo que es. Por lo tanto es uno. Lo uno, el en, que se dice en griego, es uno de los trascendentales. Pero en la medida en que la cosa es verdadera, porque la verdad es lo que es. Entonces, la aletheia también forma parte del ente, es otro de los trascendentales. Y Exactamente. así se va haciendo toda la derivación. Bueno, tomando esto, Alberto, yo... Sí. Disculpa. No, nada. No, decía, anduve leyendo un libro de Marcelo Bullo Omodeo, este politólogo también, que ha hecho sigue haciendo un gran aporte. El libro Sí, que- lo invité a cenar. Yo fui a presentar mi libro en Rosario esta semana que pasó. Fui el lunes que presenté un libro en la CGT. Sí, sí. Y el martes lo presenté en Rosario. Y el martes a la noche lo hice invitar a cenar ahí en el Sindicato de Comercio de Rosario a Marcelo Bullo. Que es un buen cuadro, ¿no? Un cuadrazo. Nosotros le hicimos una nota hace unos meses atrás. Bueno, a Lucas Carena también, en fin. Nos faltaba... Claro, está Lucas Carena también. No lo hice invitar porque no lo había visto, pero después almorcé con Carena y con Davoli. Con Davoli, también, dos monstruos, Dos monstruos. Pero... Sí. Pero bueno, acá el gigante es usted, Alberto. Claro, tenga la seguridad que somos todos y bueno, suyos. soy gigante porque yo soy más alto que ellos, porque estos son un poquito más bajos. Yo mido un 82, entonces más o menos. Siempre salgo más alto en la foto. Bueno, Alberto, vamos a ir a entrar de lleno ahora sí, Sí. al desarrollo de algunos conceptos. Le decía que estuve leyendo el libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, de Bullo. Y Bullo, en un momento, cuando describe, ¿sí? Él hace una categorización, él habla de unidades políticas con asiento territorial y unidades políticas sin asiento territorial. Nosotros hacemos mucho eje. Y en el momento que describe las unidades políticas con asiento territorial, que podrían ser los estados, él hace también un abordaje de las fuerzas profundas que operan o intervienen o atraviesan la mentalidad de los dirigentes, de los gobernantes, ¿no? Y entonces uno ahí lo puede ligar, o a mí me pasó, yo lo ligué, lo hablé con mis camaradas, también con mis compañeros. Digo, bueno, pero esto es un poco lo que venía tratando Vuela con respecto al concepto de metapolítica. Exacto. En ensayos de disenso, básicamente con Monseñor Aguer, ¿no? Monseñor Aguer tuvo ahí una participación. Pero digo, saber interdisciplinario, ¿no? O sea, vamos a ir por parte, Alberto. Si usted se cansa, me avisa y redireccionamos el timón. Pero esto nos interesa sobremanera porque es el fundamento de nuestra agrupación nacionalista. Nosotros, el Movimiento Nueva República es una agrupación nacionalista, ¿no? Que recoge la tradición nacional justicialista, entendiendo que el PJ ha devenido, como dice Bullo, en el mejor administrador de la dependencia, con lo cual, por el momento nada se puede hacer desde esa expresión. Entonces, vamos a lo que es la metapolítica. Metapolítica podemos hablar de Panuncio, podemos hablar de Gustavo Bueno, que, digamos, viniendo de otra corriente, viniendo del marxismo, ¿no? Tengo entendido que usted también se presentó en la Fundación Gustavo Bueno, en España, y dio una conferencia muy importante. Sí, di tres conferencias de ahí, sí. Y en una de ellas, 2012. exacto, y una de ellas tuvo una asistencia impresionante, la verdad. Entonces, cuando hablamos de metapolítica, Alberto, básicamente, aparte de ser un saber interdisciplinario, ¿qué más podemos decir de la metapolítica? Bueno, que es la metapolítica, no hay manuales. Para el primer punto, en la metapolítica no hay manuales. La metapolítica es una ciencia buscada,
como lo fue en su momento la metafísica. Es ciencia que hay que buscarla. Y entonces eso, esa búsqueda básicamente está dirigida a las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos. Está dirigido a aquellas categorías que en muchos casos los agentes políticos la manejan de forma inconsciente. Entonces la metapolítica intenta hacerlas, mostrarlas, descubrirlas, correr el velo. Esto me parece importante. Y después la metapolítica va en contra de la criptopolítica. Es decir, la política de logia, la política de grupos. La metapolítica va a hacer pública la política, hacer público aquello de que la política tiene de oculto. Okay. Perdóname, Marco, yo escucho acá como una persona que habla, yo escucho como una interferencia. ¿Ustedes escuchan lo mismo? No. Acá no, por lo menos acá estamos en el estudio de la radio. Yo tengo... Estamos encriptados, diríamos, ¿no? Estamos... Claro. No. Bueno, mejor así, porque si llega a salir con todos estos ruidos que escucho yo te escucho más o menos. Bueno, no importa. Eso es lo que hace la metapolítica. Y yo casualmente, en agosto, mantuve un contrapunto con un sociólogo de Roma, Carlos Gambeccia, y con este hombre pusimos a hablar, a dar distintas opiniones sobre el tema del método de la metapolítica, que es, yo sostengo que es una hermenéutica disidente, es decir, una interpretación distinta a la interpretación dada. Perfecto. A lo que nos dan normalmente. Nosotros no somos productores de sentido de las acciones políticas, sino que nosotros recibimos el sentido de las acciones políticas, no lo creamos. Es decir, nosotros no tenemos política soberana, para decirlo en plata. Entonces, la metapolítica se ocupa casualmente de eso. O sea, a ver... Ahora bien, vos sabés que yo hablo y se repite mucho. Para hacer metapolítica vos tenés que partir de un lugar, vos estás filosofando, pensando desde un locus, de lo que yo llamo un genius loci, es decir, clima, suelo y paisaje. Nosotros pensamos desde un lugar, no pensamos en el aire, situado, no pensamos desde el hombre universal. Un pensamiento situado sería, ¿no? Claro, quiere decir, le dicen así un pensamiento situado. Y esto viene de años, ¿no? Porque esto de pensamiento situado te lo han planteado una serie de filósofos interesantes. Acá en Argentina, el primero fue de Anquín, allá por los años 50, el cordobés. Ese que fue uno de los mayores metafísicos argentinos, ¿no? Pero bueno, la gilada de a Carlos Astrada, ¿qué cree que haga? Pues Carlos Astrada, y bueno, no se puede hacer nada, che. Ahora, Alberto, usted ha tratado de, o sea, en esta construcción, si se quiere, o en este correr el velo, usted ha establecido una serie de categorías que me parecen más que interesantes para poder entender lo que es la metapolítica, ¿sí? O postularla. Ahora, usted habla de, por ejemplo, distintas dialécticas, ¿no? Como primer categoría usted señala homogenización versus discurso único. O mejor dicho, sí. Homogenización, discurso único versus democracia... No, perdón, acá lo tomé nota. Homogenización
discurso único. Esa sería la dialéctica. Sí. La disyuntiva en esta situación se estará dando con la identidad, o sea, homogeneización versus identidad, para ordenar un poco el planteo de la Y pregunta. claro. Bueno, esto es lo que se llama el canon de la metapolítica como canon. Claro. Está bien. Y en Y ese después otro puede pensar otro tipo de canon, otro tipo de mega categoría. Claro. Bueno, eso es para trabajar. No, seguro. Es interesante porque usted en su desarrollo, por ejemplo, señala que la homogeneización, yo lo digo para poder entender lo que pasa hoy también, ¿no? O sea, que esto nos sirva como una herramienta para poder comprender, digo, esta idea del discurso único, ¿no? Democracia liberal, cultura de consumo. Es decir, eso se da cuando hay una homogeneización de los espíritus. Claro, En cambio, la identidad... exactamente. La identidad tiene que Bueno. ver, claro, tiene que ver con la diferencia. No Exacto. claro, no con la homogeneización. Y ahí, digamos, cómo oscila la postura crítica. O sea, la postura crítica sería bregar por la identidad. Exacto. Exactamente, así es. Por eso en la metapolítica el primer principio es una disposición existencial, que es la preferencia de uno mismo. Uno cuando empieza a pensar, cuando comienza a darse cuenta de lo que está pasando con el hombre, el mundo y sus problemas, lo primero que hace es pensar en uno mismo, es decir, bueno, yo estoy acá y nadie me puede reemplazar, por lo tanto yo me prefiero a mí mismo y prefiero esta situación. ¿Cómo encaro el tema? Ese es el primero de los... No, te estoy hablando y hay rebote, se conoce en la cabina de ustedes, porque me rebota todo lo que digo. A ver, acá el operador le dice... Decime, no podés, cortamos y llamar de vuelta a ver si se va eso. A ver ahora... Porque me resulta muy difícil razonar. Sí, claro, claro. A ver ahora, Alberto. A ver ahora si se solucionó el problema. ¿Me escucha usted? A ver. Sí. ¿Ahora está mejor? Sí, ahora está. Bueno, no importa. No, le pregunto porque acá me dice el operador que está todo bárbaro, que no hay... Bueno, tiene el operador que tiene razón. Si es el que opera. No nos vamos a enojar con el operador. No, ¿sí? por favor, que sonamos. No, que si no ahí se pierde todo, ¿eh? Sí, no, por favor, Alberto. Tiene que estar bárbaro, que está todo bárbaro. Está todo Tiene bárbaro. que tiene razón. Bueno, en ese sentido, Alberto, hay una serie de disyuntivas, y usted habló, incluso lo mencionó hace poquito en el programa de unos amigos también a quienes le hicimos una nota, que bueno, son Marcelo Ramírez e Ivonne Alves García, de Humo y Espejos. Usted habló del concepto de ecúmenes, y esto podría establecerse dentro de otra disyuntiva que sería mundo único, regiones culturales. Usted lo plantea en estos términos, ¿no? Y lo plantea, digamos, siguiendo los postulados, por ejemplo, de la ONU, del gobierno mundial, y de las corporaciones, en realidad, versus la recuperación de las grandes ecúmenes. Es decir, usted habla de regiones. A mí me gustaría ahondar un poco, o sea, lo que es el gobierno mundial lo estamos viendo, pero me gustaría ahondar un poco en el concepto de ecúmenes. Las ecúmenes ecúmenes es un término griego, de ahí viene ecumenismo. Ecúmene es el gran espacio de tierra habitado por gente que más o menos cree lo mismo, piensa lo mismo y habla la misma lengua. Claro. Con todas las diferencias que puede haber, por ejemplo, la Hélade era la ecúmene de los griegos, ¿no? Y el imperio era la ecúmene de los romanos. De los romanos. O sea, la cristiandad era la ecúmene de los cristianos, ¿no?
Después la cristiandad se parte en sectas, cuando aparece la Reforma Protestante, entonces se rompe de alguna manera la cristiandad. Claro. Bueno, y el mundo en realidad, el mundo es un pluriverso, no es un universo. A ver, ahí hay un tema. ¿Cómo un pluriverso? Porque católico significa universal. Ahora, Claro, católico, pero es distinto, son dos conceptos, dos aproximaciones distintas, el concepto de universal. a ver, Entonces las ecúmenes, el mundo son varias ecúmenes, 5 o 6 ecúmenes. Está la ecúmene anglosajona, la ecúmene eslava, la ecúmene arábiga, está la ecúmene iberoamericana. Es una de las ecúmenes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de pensar en grande. Para pensar en chiquito está todo el mundo. Nosotros tenemos que pensar en grande. Y en grande es aquello que decían también nuestros pensadores nacionales, la patria grande, la mar en costa. Bueno, no sé si se podrá dar. Por lo menos tenemos que pensar en términos de ecúmene sudamericana. Ahí es donde más o menos se puede plasmar. ¿Por qué? Porque las naciones solas no tienen, como decía Edward Bello, nuestras naciones no tienen campana de resonancia. Nosotros para el mundo no somos nada. Somos productores de commodity. Nada más. Ni vos sos nada, ni esto que estamos hablando, no significa nada. No significa nada. Esto que estamos hablando tiene una significación entre vos, yo y los 20 muchachos de Nueva República. No significa nada. Cuando vos tomás conciencia que vos tenés que darle vuelo a esto, entonces tenés que pensar en términos de gran nación, de ecúmenes. ¿Qué es lo que de alguna manera adoptó Dugin cuando yo le mandé el trabajo y me lo ponderó? Me han llamado cuando estuve en Europa, le pidieron que hablara de las ecúmenes. Yo acá te hablo muy livianamente, ¿no? Pero para que se entienda. Entonces, vos tenés el pluralismo, se da entre ecúmenes, pero no adentro de las ecúmenes, con naciones peleadas una con otra. Eso es un falso pluralismo, eso es un pluralismo de dominación. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, lograr constituir un gran espacio. Karen Smith hablaba de gran espacio. Yo prefiero hablar de ecúmenes porque los franceses hablan de civilización y los alemanes de cultura. Bueno, que hagan lo que quieren, a mí me importa tres velines. A mí me importa lo que a nosotros nos importa. Entonces, lo primero de todo, no buscando la originalidad, porque de originales debemos tener tampoco nosotros, pero buscando por lo menos no imitar, como decía Perón. Perón en el modelo argentino dice, en la parte de cultura, hay que dejar de imitar, como un espejo opaco que imita y encima imita mal. Chupate esa mandarina. Vaya si vio el problema ya en aquel momento, ¿no? Vaya si vio el problema. Porque uno lo escucha, a usted, Alberto, y la verdad que entra a otra categoría, me entra por la ventana, ¿no? O sea, usted con lo que acaba de decir, me entra otra categoría por la ventana que me sitúa en esa posición, ¿no? Y otra disyuntiva, que sería crisis o decadencia, ¿no? Realmente me siento decadente desde el momento en que lo enuncio, y esto se lo toma usted, Claro. justamente porque es autorreferencial, o sea, en realidad uno apuesta, uno no pierde, digamos, las esperanzas, uno no pierde la voluntad, uno no pierde las virtudes, en definitiva, ¿no? Cardinales, que también es parte de la herencia cristiana y que tiene que ver con nuestra ecúmene. Usted habló de Iberoamérica, pero la verdad que, bueno,
hay algo que por lo menos nos podría llegar a dejar tranquilos, que se lo escuché decir a usted, que es una ley fundamental, que cada vez se puede ser más decadente, ¿no? Y uno lo ve, uno pone la televisión y escucha los discursos políticos, los debates, o los pseudo debates, y realmente... Y bueno, me han pasado a mí, una vuelta me estaba hablando ahí con uno en España, me dice, profesor, pero usted esta ley de la decadencia que enuncia, ¿de dónde lo sacó? De aquí. Y me puse el dedo en el marote. De acá. Claro. Pero si usted es más decadente que su papá y que su abuelo. Claro. Esto es una realidad. Porque vos podés, ¿por qué? ¿Dónde nace la decadencia? Cuando vos negás al otro. Exacto. Es el principio de la decadencia, es la negación del otro. Ese es el principio de la decadencia, porque el hombre es un animal político. El liberalismo ha hecho tanto daño, que todos nos rascamos para adentro, viejo. Es cierto. Esto es así. Sí. Sí, incluso la deriva, digamos, multiculturalismo versus interculturalismo, ¿no? Cuando nosotros a veces le explicamos a la gente, le hablamos, ¿no? Con algunos, bueno, conversamos con algunos intelectuales, o gente que la va de intelectual también, hay mucho de eso, le decimos que nosotros adherimos al concepto de interculturalismo, y ahí te dicen, pero ¿cómo? Claro. Entonces te salen los nacionalistas, estos nacionalistas de cartón, y te dicen, no, porque la base tiene que ser genética. Le digo, mirá, hermano, le digo, nuestra tradición y nuestra cultura, justamente, es como dice Vuela, y siempre lo ponemos de ejemplo, digo, es un crisol de raza, varias identidades juntas, ¿no? O sea, Claro. somos eso, no podemos hablar de una unidad genética, digo, no sé si es posible también eso. Quizás... Yo cuando iba a primero inferior, que antes existía primero inferior, y la maestra decía que es como un crisol de razas. ¿Y dónde está la Argentina? Decía la maestra. Está en la tierra, decía. Y está en las letras del himno y las canciones patrias. No es muy difícil. Si vos le enseñás a todos los chicos argentinos todas las canciones patrias, decía Alta en el cielo, el himno, la bandera, todo, hasta Sarmiento, podés cantarle también, todo. Y vos ves el contenido de todas esas letras. Sumás el contenido de todas esas letras. Le enseñás los dos primeros capítulos de Facundo de Sarmiento cuando habla de todo el mundo criollo, el rastreador, todas estas cosas. Hay un etos. Y hacer leer a Hernández. Y un poco a Lugones. Ya está. Ese tipo está ubicado. Ese tipo no puede ser otra cosa más que argentino. ¿Me entendés? Y esto gasta miles de millones de cosas, a ver dónde está, van y lo buscan, a ver el ser nacional, a ver en qué cajón está escondido. Sí, tal cual. Castellani decía con total desparpajo, decía, ¿qué somos los argentinos? Somos mistongos, hermanos, somos mistongos. Mistongos. Indios. ¿Mistongo qué quiere decir? Yo te veo. Mistongo, cuando nosotros éramos chicos íbamos a cazar pajaritos. Primero nadie cazaba los gorriones porque no sirve. Después viene, arriba del gorrión está el jilguero, que ya está amarillito, canta. Y en el medio, entre el gorrión y el jilguero, está el misto, que tiene algunas puntitas amarillas y canta, pispea, pipi. Nosotros somos mistos. No llegamos ni a jilguero. Y tenía razón Castellani. Y ahora a veces estos mamarrachos ni a gorriones llegan, o son todos gorriones. Entonces, están todos homogeneizados. Esto no es autodenigración, no, esto es realismo político. No podemos caer. Yo no digo que soy el peor, no. Como decían antes, pero ahora ya no se dice más. Había un dicho famoso que decía, Naides es más que Naide, ¿viste? Antes se decía en las casas, te agarraban tus padres, ojo mijo, Naides es más que Naide. Yo no soy más, pero tampoco soy menos. Cuando vos partís de esa preferencia de vos mismo,
podés empezar a pensar en forma genuina. Y si no, no vas a pensar nunca, por más libros que leas. Por más libros que leas. Leíste todos los libros de Heidegger, de Kant, de Aristóteles, léelos todos. Pero si vos sos un gil que imitás, nunca vas a llegar. Qué importante esto que acaba de decir, porque hay que recuperar el etos, ¿no? Lógico. Ahora, cuando usted señala esta disyuntiva, ¿no? Es interesante porque uno puede ver incluso en el mundo de las artes, ¿no? Uno ve el arte contemporáneo, este engendro, este invento, en realidad de las finanzas, ¿no? Porque es Claro. el coto de casa de las finanzas, en gran medida. Pero uno ve esta tesis y las puede observar en Agamben, bueno, en varios autores que se han dedicado a desarrollar el multiculturalismo, que en realidad lo que hace es encasillar y privilegiar minorías, ¿verdad? O sea, esas minorías luego asumen el testimonio, o sea, o como testimonio, ser poseedores de la verdad, ¿no? Exacto. Y ahí entramos en un problema, Alberto. Me gustaría tender algún lazo con lo que está pasando ahora, sobre todo en el plano cultural, porque tiene que ver con esto de la recuperación de nuestro etos o de nuestra ecúmene, ¿no? Claro. Justamente porque ecúmene también tiene que ver con la ocupación física de un espacio y con la ocupación cultural. Entonces, uno puede ver que se habla de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos de acá, derechos de diversa generación, ¿no? Uno tiene derechos de primera generación, de segunda generación. Me gustaría sobrevolar un poco estas categorías. Es muy interesante porque usted lo señala, derechos humanos contra o versus derecho de los pueblos. Y esto es fundamental. Porque el derecho no es universal. El derecho siempre es el derecho de la colectividad que lo crea, de la comunidad que lo crea. Ese es el principio. Más allá de todas las cosas que tiene el liberalismo, el derecho, el código civil uruguayo no es lo mismo que la Argentina. Hay más claro imposible. Ahora vos hablas de esos derechos, hablas de derechos humanos como una regla universal, es un universal vacío. Porque no le dice nada, no hablan de derechos humanos a los afganos. Si los afganos tienen otro tipo. Hablar de los chinos que no tienen un ideograma que diga derecho. Ellos no tienen ideograma para decir derechos humanos. En el idioma no tienen ideograma, por ideograma, no por letra. No lo tienen. Este es un tema, esto es un universal vacío más. Es decir, y vos me hablabas de las minorías. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ha pasado estos últimos 20 años? Estos últimos 20 años, siglo XXI, ¿en qué se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza políticamente, politológicamente? ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por el gobierno de las minorías. Se caracteriza porque los agentes políticos, como acá en Argentina ahora, están buscando los votos de todos. ¿Para qué? Para gobernar para las minorías. No hay ninguno, vos fíjate que ninguno de los que está hablando ahora te dice, no, ninguno te dice yo voy a gobernar para la mayoría. No. Vamos a cobrar para los terraplanistas, para los antivacunas, para los, para los gays, para los que se hacen los indios. ¿Me escuchaste? Pero la mayoría no. ¿Qué le pasó a Bolivia con esa constitución del 2002? Cuando dijeron que eran 36 naciones. Y yo viajé a Bolivia porque me invitó Solís Rada, que era mi amigo, que era un tipo de la izquierda nacional, pero patriota, que llegó a ser ministro de los cargos de... Digo, esto es un zafarrancho. Vos sabés la cantidad de gente que murió para hacer un Estado-nación. Y ahora vienen ustedes
que viene usted guiado por los antropólogos norteamericanos a decir que Bolivia es un estado plurinacional con 36 naciones. Un desastre. Vos tomabas el taxi en Bolivia y yo lo veía al muchacho y digo, decime vos de qué tribu sos. No, yo soy criollo. ¿Viste? El 90% son criollos. No son ni tan europeos ni tan indios. Y se desarmó. En 2002 se tuvieron que dar de baja esa constitución. Y el imbécil de Rodríguez Berreta a la calle Bolivia le pone Estado Plurinacional de Bolivia, un cartel de la puta que lo parió para decir Bolivia. ¿Te das cuenta lo boludo que tenemos nosotros acá? Y le dicen al morral que te hacen poner para taparte el morro, la boca y la nariz, le dicen tapaboca. ¿Qué tapaboca también? Nadie le tapó la boca nunca ni la van a tapar. Y el boludo que dice tapaboca es un imbécil. ¿Entendés? Sí, Alberto. Ahora decime, si vos perdés la guerra semántica, perdés la guerra de las grandes categorías, perdés la guerra, bueno, hermano, quiere decir que algo no va, hay algo que no va. No tenés el recipiente. Te están quitando el recipiente. ¿Y no le parece? Te están quitando electos, te están quitando las mayorías nacionales. Y estos tipos son los que gobiernan, estos los que ahora están haciendo propaganda en la televisión para que uno los elija. Es terrible, es terrible. No, es patético, Alberto, es patético, pero no hay que perder de vista que esto no es algo que emana de la propia política argentina. O sea, esto es algo que se decide afuera, ¿no? Esto es algo que viene desde afuera. Todos nosotros, pero de la época de Caputo, el canciller Alfonsín dijo, textuales palabras, tenemos que abandonar la idea de soberanía como idea política. Me acuerdo, Alberto, un debate. Y han pasado, ¿cuántos años? Han pasado 40 años, viejo. Sí. ¿Vos sabés que el daño con esa frase que hizo Caputo? Hay que abandonar la idea de soberanía como idea política. Creo que estamos en Dios. En fin, bueno, no me quiero entusiasmar tampoco porque... No. La idea no es que se ponga mal, Alberto. La idea es un poco pensar juntos. Vos ves. Pero... Está bien, haces este programa de radio, yo escribo un libro y dale que va, pero nosotros somos testigos, somos testimonios. Podemos dar testimonio, como daban los cristianos, daban testimonio que en las catacumbas y los romanos los mandaban a los leones. Sí, pero ojo que después el cristianismo... Hasta que no encontraron a Constantino, que después de como se acabó, muchachos, se acabó la fiesta de los leones. Pero, Alberto, ojo que después el cristianismo terminó gobernando el mundo, ¿eh? Ojo. Lógico, pero nosotros nuestro mensaje es sobrenatural o nuestro mensaje es político. Nuestro mensaje es político. Totalmente. Entonces, si es político, tiene todas las limitaciones humanas que te podés imaginar. Por eso es fundamental discutir las grandes categorías, la metapolítica. Sí, pero recién ahora, yo hace 25 años, 30 años que trabajo en metapolítica, ahora empezó, gracias a ustedes, una cantidad de muchachos jóvenes, porque acá hay un cambio generacional. Los mejores que yo hablo hoy no son los tipos que tienen 70 o 80 años. Los mejores son los tipos de 30 y 40, Pero no, lo digo por juvenilla, lo digo porque hay un cambio generacional. Y hay miles de tipos de 30 a 40 que no se la pueden entender cambiar. Y esto es lo interesante. Tal cual. No va a venir a engrupirte Cristina o este tocayo que tengo yo de presidente o los ministros que no sirven. Es gente que absolutamente agotada. Son una naranja exprimida. Son una naranja exprimida para la vida. Podrán tener plata, podrán tener fama, podrán usar los medios, pero ellos no tienen nada, porque el poder en Argentina es vicario, el poder está en otro lado. Tal cual. Estos adoptan todo. Pero no contemos las cosas frívolas de este tirifilo que tenemos del presidente. No. Las cosas en serio no sirven ni para las cosas en serio. No, pero escúcheme, Alberto, No, si el año pasado... Cometen errores. Vos fíjate, contaron el tema de la carne. En cuanto contaron el tema de la carne, vinieron los patrones de ellos
Y dijeron, ustedes no le vendan, a nosotros la venden carne. Tuvo que hacer un millón de vueltas para venderle carne ¿a quién? ¿A China y a Israel? Porque si no le venden carne a China y a una patada en el traste. Después sacan a otro DNU. Bueno, pueden entrar 600 personas por mes, quedaron 40.000 argentinos afuera. ¿Quién llamó? Llamó nuevamente la embajadora de Israel. Así que esto no lo puede hacer, claro. Si la inmensa, el 90% de los argentinos allá en el exterior son de origen judío. Pero, escúcheme, Alberto. Y no cumple con sus patrones de inútil. Alberto, escúcheme, no se ponga mal. Le tiro otra. La semana pasada, el jefe de gabinete, ¿sí? Santiago Cafiero, dijo que por arriba de cualquier agenda política está la Agenda 2030. Más muestra que esa. Más muestra que esa. Más muestra que esa. De cipallismo. De vendepatria. Impresionante. Pero vos te das cuenta. Y la representante de la agencia de la agenda, esa 2030, y la representante es esa chica Tolosa Paz que tiene la boca que es una cloaca. Bueno, y Bullrich, entonces, Bullrich diciendo que las Malvinas había que habérselas entregado a Pfizer. No, realmente, o sea, renunciar a la soberanía de Malvinas. Salió el delfín de ella, esta candidata a diputada, que tiene un apellido raro también diciendo lo mismo. O sea, uno empieza a ver, ¿no? No solamente en la escena de la política decadente, valga la mención argentina, sino uno lo ve en los intelectuales también, ¿no? O sea, uno empieza a ver cómo se replican estos discursos y de pronto viene las organizaciones estas, uno ve el CARI operando, uno ve el CFR, el Council Foreign Relations, ¿no? Al cual hay que ir a decirle qué presupuesto se va a votar para el año que viene. Digo, esto pasó el año pasado cuando se votó el presupuesto 2021 y se tuvo que hacer por Zoom una rendición de pleitesía a este organismo internacional que es donde en realidad se cuecen las habas y donde se corta el bacalao, y recientemente en el Consejo de las Américas, ¿no? Entonces, uno empieza a ver por dónde pasa el verdadero poder y uno empieza a ver esto que usted señalaba del poder mundial, no ya como una distopía o como un cuento, ¿sí? A lo Huxley, sino que uno empieza a ver como una triste realidad de decadencia mundial, porque esto, Alberto, es a nivel mundial. Entonces, es mundial. Es mundial, pero usted lo mencionó a Alexander Dugin, y ahí yo quiero entrar en eso un poco, porque uno puede ver en Putin, por ejemplo, uno analiza la experiencia rusa, ¿no? Luego de la implosión de la Unión Soviética, uno ve que Rusia estaba devastada con Boris Yeltsin, o sea, mafias de la droga, prostitución infantil, juego clandestino, una cosa tremenda, y uno empieza a ver el derrotero que transita Putin, tomando medidas claramente heterogéneas, ¿no? Entonces uno ve una organización como Rusia Grande, uno ve cómo empieza a funcionar un capitalismo, pero que no se corta solo, que no se va por las ramas de la especulación financiera, sino que está de alguna manera subordinado a decisiones políticas que tienden a recuperar la economía nacional. Y uno ve que eso da resultado. Salvando las diferencias, uno ve que también eso da resultado en China. Digo, salvando las diferencias, quiero mencionarlo. Pero uno analiza el proceso chino desde el año 79 a la fecha, indudablemente que nosotros con la ecúmene china no tenemos, le diría, nada que ver, o muy poco, porque ellos vienen de la rama del confucianismo, o sea, tienen otra incluso historia, otra tradición filosófica, otro etos, pero uno ve en las medidas concretas cómo el nacionalismo no solamente sirve como barrera de contención para la penetración cultural de las oligarquías financieras mundiales, ¿sí? A través de todo su andamiaje, sino que también para reconstituir la propia ecúmene y para reconstituir la propia comunidad, en definitiva, ¿no? Obvio. Entonces, Obvio. digo esto por la cuestión de lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Pensamiento único, pensamiento disidente, ¿no? Entonces,
pareciera ser que ahora se está imponiendo, Alberto, no sé cómo creo que en esto vamos a coincidir, se está imponiendo un pensamiento único que tiene que ver con el statu quo, esto que usted mencionó también, lo menciona en el libro, lo menciona en las conferencias, el statu quo reinante, o sea, las relaciones de poder más allá de las relaciones de justicia. Entonces está la gente, los acomodaticios, los arribistas, de todo tipo, ¿no? Porque esto atraviesa transversalmente la sociedad, o sea, está el político que hace alianzas con cualquiera para mantener su coto de poder, y está la persona también que dice, no me voy a oponer, está bien, esto es injusto, pero voy a cerrar el pico porque me conviene, ¿no? En términos individuales. Digo, pareciera ser que el pensamiento único hoy abreva en un hiperindividualismo y el verdadero pensamiento disidente, ¿sí? Como usted señaló, tiene que ver justamente con una ruptura, con un quiebre de esa opinión pública instalada, ¿no? Y eso es interesante. Por eso el revisionismo, por eso le mencioné este libro en el cual usted hizo la introducción, Los Vendepatria, las pruebas de una traición. Un libro extraordinario. Es un libro extraordinario de Perón. Impresionante. El libro de economía es el libro de economía más extraordinario que escribió Perón. Impresionante. Hay balances, impresionante. Balanza comercial, tiene de todo acá, ¿eh? Y en un contexto. Habla de la capitalización del pueblo. Totalmente. Es una cosa extraordinaria. Bueno, pero eso lo hay que... No, pero Alberto, escúcheme. Se pudo llevar a la práctica incluso, pero bueno. Pero, Alberto, si se llevó a la práctica, quiere decir que es posible, que es viable y que es necesario. Entonces, el tema, justamente, yo creo que pasa por esta lucha cultural, que también estaría incluida en la lucha política, ¿no? No está desligado. Lo que usted dijo antes, que mencionaba Aristóteles, esto de que, bueno, el ser humano es un animal político, ¿no? De perogrullo ya a esta altura. Pero digamos, es importantísimo porque hay muchos compañeros, mucha gente a la cual uno le tiene estima, que solo se queda en la batalla cultural, pero no da el paso a la lucha política, que creo que es la indispensable. Sí, bueno. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Muchachos, abandonen los teclados, no es solamente... No. Acá la lucha hay que darle en el plano cultural, para que desemboque en el plano político. Si no, tiene ningún sentido. Exactamente. ¿Qué me hace a mí que escribo un libro brillante si después ese libro no tiene una proyección sobre la realidad política y social que yo estoy viviendo en mi pueblo? Exacto. Porque en el fondo, nosotros los americanos, no somos americanos por la cédula, argentinos por la cédula. Somos porque nos hacemos argentinos. En América hay que hacerse, en Europa está todo hecho, acá hay que hacer todo, viejo. Por eso se dice, Europa, ¿qué tiene? Y Europa tiene historia, y nosotros ¿qué tenemos? Paisajes, decía Eduardo Caballero Calderón, ese gran pensador colombiano, que no lo lee nadie. Tiene un libro que se llama Suramérica, no Sudamérica, Suramérica. Me dice, muchachos, tenemos paisajes, tenemos que hacer historia, tenemos que hacernos nosotros americanos. Por eso yo rechazo los cenáculos, intelectuales a la violeta. Bueno, yo no pierdo una neurona en eso. Hay que pensar en función de dónde uno vive, cómo es que uno modifica lo que vive para vivir bien, para ser feliz, para lograr una vida buena. Eso es lo que hay que hacer. O sea, Alberto. El hombre, ¿para qué? Le preguntan a Aristóteles, ¿y para qué escribe la ética? Y yo escribo la ética para ser bueno. Claro. Le pregunto, ¿y usted para ser bueno, hermano? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para decir que escribí un libro? Claro. Por eso, digo, en definitiva podríamos decir batalla cultural para la batalla política, ¿no? O sea... Exacto, está muy bien. Esa secuencia es la secuencia lógica, es la secuencia normal, ¿eh? Pero la gran parte se queda en la batalla cultural. Bueno, el marxismo, después de la caída de la revolución, lo dice Zizek 20 veces. Zizek, mis compañeros, mis camaradas y correligionarios, después de la caída, se han quedado en la batalla cultural.
Tal cual. Porque el marxismo no te ofrece nada, no te puede ofrecer la sociedad comunista de los productores asociados. Como dice Marx. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero yo? La sociedad comunista de los productores asociados. Hoy el marxismo no te plantea eso. El marxismo bajo otras máscaras, ¿qué te plantea? Y te plantea todas las minorías. El marxismo hoy está en la disolución de las mayorías. El marxismo lo que quiere son pueblos reducidos a pueblitos, muchos pueblitos. Alberto. Cuando seamos muchos pueblitos, dejamos de ser una nación. Ahora le hago una pregunta. Le hago una pregunta. ¿Eso no sería lo que propone la socialdemocracia, en todo caso? Eso lo propone la Clau en la razón. Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, claro, por eso. No, Laclau no se dice, fue compañero mío, era portugués, el padre. La Clau. Laclau, se dice Laclau, no es catalán, no es nada, es portugués. Portugués, Ernesto Laclau. Bueno, es el gurú teórico de los Kirchner, ¿no? Ernesto. Y bueno, así le va a ir. Pero también hay que entender, me parece, que pasó, digamos, el filtro del Foro de San Pablo, ¿no? Allá por el año 92, cuando toda la izquierda mundial se reúne y de alguna manera se reconvierte en esta lucha cultural pseudo-gramsciana, porque Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, no dejaba de aportar en función de la lucha de clases, que es la teoría base, ¿no? La historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases, la historia base del marxismo. O sea que había un nexo con la materialidad, pero hoy uno ve esta izquierda de caviar, esta izquierda, como dice Santiago Armesilla de la Fundación Gustavo Bueno, esta izquierda delirante, divagante, ¿no? Estas categorías que había establecido el propio Gustavo Bueno. Y la verdad que uno los escucha hablar por izquierda, pero después firman por derecha. Si bien son dos categorías que a nosotros no nos gusta, porque somos tercera posición, pero para que se entienda, o sea, son ultraliberales en la gestión concreta. Entonces, ahí viene imbricado, Alberto, lo que usted señalaba, cuando usted decía, bueno, derechos humanos versus derechos de los pueblos, ¿no? Porque uno ve cómo los lobbies, que son en realidad agrupamientos de poder, terminan definiendo las políticas de un Estado-nación. Es una cosa realmente tremenda, y la consecuencia es la pérdida de los derechos de los pueblos. Y esto lo vemos, ¿no? Uno ve 6 de cada 10 chicos bajo la línea de la pobreza, 42% de pobreza sistémica, no estructural, sistémica, en nuestra querida Argentina. Entonces, es difícil poder hablar de estos temas, pero necesario, cuando en realidad los que te bajan esta línea globalista, esta línea de poder centralizado por las corporaciones, esta línea en definitiva de disolución de las comunidades, es muy difícil plantear una propuesta disidente. ¿Por qué? Y porque caen lindo, ¿no? Caen simpático. La clase media se siente seducida por esta idea de los derechos, por esta idea. Uno vio cuando fue la votación del aborto y uno pasaba revista por las chicas estas confundidas, ¿no? Uno quiere pensar que son chicas confundidas o imbéciles útiles, no sé, podría ser de distintas maneras, pero digamos, uno podía ver que era un sector medio alto, digo, también hay que hacer un análisis sociológico en eso, y ahora se acabó, parece que la marea verde ya no es más marea, pero no por eso dejó de ejercer un profundo daño, ¿sí? Que incluso... Bueno, todas estas cosas, esa es la estrategia de la izquierda es cultural, entonces vos vas vaciando, no le interesa el poder del Estado a la izquierda, porque no hay poder del... ¿Qué Estado? ¿Cuál es el Estado argentino? Claro. No existe el Estado argentino, existen 3,5 millones de tipos que viven colgados de la teta del Estado con los sueldos, más todos los becarios que están colgados, son 3,5 millones de tipos, 4 millones de tipos que viven colgados no laburando, ¿estamos? Y en realidad hay 6 millones que laburan, y el resto vegeta, se la rebusca, hace lo que puede, pero no le interesa a la izquierda tomar el poder del Estado. ¿Qué hace? Tomas el poder del Estado, ¿qué hace la izquierda? ¿Tiene quilombo todos los días? No, hermano, no. La izquierda lo que le interesa es
esa tarea permanente de disolución del etos nacional. Uso, forma, manera, costumbre, valores, enemigos. Antes siempre estuvo claro quiénes eran los enemigos. Hoy no se sabe quién es el enemigo. Hoy no se sabe. Los chicos no saben quién es el enemigo. Los chicos se ponen banderas en el pecho, en la camiseta, se ponen banderas no solo norteamericanas, sino Inglesas. No sabe que tenemos parte del territorio ocupado. No sabe. La izquierda es la que te viene a vender el cuento de los chinos son el imperialismo bueno. Los chinos, Sri Lanka pidió, que es un paisito de nada, Sí. Pidió un crédito de $1.000 millones de dólares. No le pudo pagar a los chinos. Y le tuvo que dejar el puerto por 99 años. El puerto de Sri Lanka es un puerto chino. Nosotros le pedimos 10.000, 20.000 yuanes, no sé cuánto es. ¿Y sí que se van a quedar? Se van a quedar con una zona libre, un puerto libre por 99 años en puerto deseado. Esto lo sabe hasta el último infeliz de la tierra. Le digo más. Que nosotros no distinguimos al enemigo. Exacto. Hemos llegado, el estado de extrañamiento mental es tal que no podemos distinguir al amigo del enemigo. Eso es una realidad. Una realidad. Bueno, de hecho... Sabiendo, para colmo, sabiendo que vos no elegís al enemigo. El enemigo siempre te elige a vos. Vos tendrás algún enemigo, algún amigo, enemigo, no sé. Yo siempre tengo alguno. Pero a mí, mis enemigos me eligen, yo no los elijo. Yo no quiero tener enemigos. Y tengo 200 enemigos en el orden intelectual porque ellos me eligen a mí. Claro. Yo no elijo a ninguno. ¿Me explico? Tal cual. Ahora, Y cuando... con las naciones pasa lo mismo. Se sorprende. Uy, nos sorprende la actitud de Chile. Pero si vos tenés un servicio de inteligencia, tenés que saber que Chile iba a hacer esto, lo tenés que saber hace 3 meses. Que Uruguay te iba a hacer esto hace 3 meses, lo tenés que saber. Lo tenés que saber. Porque son decisiones que uno puede colegir. Bueno, che, hablamos un montón ya. Bueno, le hago la última ya para despedirnos, Alberto. Desde ya muy agradecido que nos haya prestado su tiempo. Y acá usted habla de otra categoría, ¿no? Otra disyuntiva. ¿Vos qué libro tenés mío ahí? ¿Vos qué tenés? Disyuntiva de nuestro tiempo. Exactamente, Ah, claro. exactamente. Y entre otros, he leído ensayos de disenso, bueno. En ¿Y fin. no estuviste en la CGT cuando se presentó el libro el lunes? No pude asistir. Pensamiento de ruptura. No pude asistir por problemas de laburo, por trabajo, Alberto. La verdad que no pude Un asistir. libro editado extraordinario. Es un libro, no sé el contenido, porque no queda, pero la edición del libro es excepcional. Ya lo vamos a conseguir, Alberto. Ya lo vamos a Bueno. Ahora, usted habla de progresismo versus decrecimiento cultural. A ver, Sí, y bueno, acá, voy a ser breve. sí, yo voy a ser breve. me quedé pensando acá, Alberto, porque usted habla de progresismo, uno podría ver el primer liberalismo, ¿no? Uno podría empezar a notar esta idea de las vanguardias, bueno, luego la Revolución Francesa, la vanguardia y la proyección lineal, ¿no? Esta idea del espacio-tiempo y de la linealidad, siempre en términos teleológicos, o sea, en términos de un objetivo histórico que pareciera perseguirse. Sí, pero yo te lo voy a hacer breve para que los pocos que están escuchando o que siguen escuchando, si es que no cambiaron. No se crea, El tema es así. mire que es muy escuchada esta radio, no se crea. Bueno, mejor así. El tema es de esta manera. El que me aviva a mí de esto es el más grande filósofo sudamericano del siglo XX, que fue el peruano Alberto Wagner de Reina, que a su vez fue laburó de embajador toda la vida, y fue durante 2 periodos, es decir, durante 8 años, secretario general de la UNESCO en París. Entonces él, en su época, Kennedy lanza la Alianza para el Progreso, en América, ¿no? Claro.
Entonces lanza la alianza para el progreso, está el plan, está Previch ahí, el que era el ministro de la Revolución Libertadora, está ahí. Entonces dice, bueno, tenemos que aliarnos para progresar. Y viene también en esta época, lanzan el Tratado de Roma para el progreso. Ahora, ¿qué sucede? Pasaron 8 años, él estaba en la Secretaría General de la UNESCO, y él veía que cuando volvió al Perú eran más pobres que antes. Entonces dice, esto no nos conviene a nosotros, este progreso. Nosotros tenemos que hablar, en realidad tenemos que hablar de decrecimiento, es decir, tenemos que crecer, pero tenemos que crecer no al ritmo del progreso, el progreso lineal que nos están marcando las oficinas de poder mundial, como era la Alianza para el Progreso o el Club de Roma. Nosotros tenemos que crecer con lo nuestro. Entonces dice, ¿cuál es? Y nosotros tenemos que crecer con la pobreza. Nosotros somos pobres y tenemos que crecer con esta pobreza pobre. Es decir, no tenemos que aliarnos a un proyecto que nos va a endeudar cada vez más, no. Nosotros somos pobres y en la pobreza tenemos que crecer. Esta es la idea. Porque si vos asumís tus limitaciones, vos con tus limitaciones vas a poder, por lo menos no te vas a endeudar, no te vas a endeudar y podés crecer en la pobreza. No es difícil, mirá qué tesis. Es una tesis un libro extraordinario, se llama Pobreza y Cultura. Y después, 50 años después, Alain de Benoit, que es un gran pensador, me dice un día, sí, Alberto, dice, vos sabés que me gustó esa idea que vos dijiste de Wagner, y escribí un libro que se llama Aujourd'hui la décroissance, hoy día el decrecimiento. Y lo que nosotros tenemos que plantear es eso. No nos atiborren más con elementos de consumo, porque el consumo es infinito, viejo. Siempre hay una cosa nueva. ¿Por qué no decrecemos? ¿Por qué no nos habituamos a las cosas que manejamos? En lugar de progresar, ¿por qué no decrecemos? Bueno, y ahora hay una cantidad de gente que está trabajando en el tema del decrecimiento, ¿no? Y no comprar la idea del progreso por el progreso, que generalmente nosotros nos vamos a progresar. Lo lamento decirte, nosotros tenemos que trabajar sobre como decía Perón, con bosta se hacen paredes, viejo. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Para qué queremos un auto que vaya a 300 kilómetros por hora? ¿Por qué no fabrican el Fiat y Tela y todo el mundo tiene autos y tiene repuestos todos iguales? Y no todos los años todos distintos, y en un año muchas veces cambian 2 o 3 modelos. ¿Por qué nos vamos a meter en ese progreso? Tenemos que decrecer de ese progreso tecnológico que nos hace esclavos de las multinacionales. La tecnología conveniente, ¿no? Claro. O como dice Heidegger por ahí, hay que decirle no. Hay que saber decirle no. En un trabajo que se llama serenidad. Hay que saber decirle no y trabajar con lo que tenemos a mano. Estos son principios antropológicos, son principios últimos. ¿Ves? Para eso sirve la metapolítica, para hacer este tipo de meditación. Bueno. Alberto, la verdad ha sido un lujo. No, en serio, se lo digo de todo corazón, y yo sé que expreso el sentimiento de mucha gente, mucha más de la que usted piensa. La verdad, eternamente agradecidos, Alberto, por su tiempo, su sabiduría, su conocimiento y sobre todo su experiencia. En otra oportunidad lo vamos a volver a molestar, quiero que lo sepa, y si usted tiene ganas nos atiende. Alberto. Marco, te mando un fuerte abrazo y gracias a los oyentes por la paciencia que han tenido. Por favor, muchísimas gracias, Alberto, muy buenas noches. Chao. Hasta luego. La verdad, Cecilio, impresionante la entrevista.
nada, saludar a todos los oyentes, ya estamos pasados del horario. Nos quedamos con ganas de más, siempre nos pasa esto, pero bueno, tratamos de ser expeditivos, tratamos de no interrumpir dentro de lo posible. Nos quedamos con muchísimas ganas de preguntarle más cosas, pero bueno, esto ha sido Monurrep en la radio. Ha pasado el gran filósofo del pensamiento nacional, don Alberto Vuela. Así que hasta la semana que viene, muy buenas noches, chao. De vender a tu mamá.